La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Habíamos prometido que en este siguiente podcast íbamos ya a iniciar nuestra lectura y reflexión de esta breve carta de Pedro, segunda carta de Pedro, la segunda carta con este nombre o atribuida por la tradición, siguiendo la presentación que hace de sí mismo el autor, con Simón Pedro, el apóstol del Señor. Como todas las cartas, inicia con un saludo y presentación a la comunidad. Ya decíamos que el estilo epistolar de la época inicia con la presentación de quién es el que está escribiendo, al revés de como lo hacemos nosotros, que primero nos dirigimos al destinatario y hasta el final ponemos nuestro nombre. En esa época era de esta forma distinta, sobre todo porque en ocasiones lo que llegaba, pues la gente no sabía quién se lo estaba mandando o cuál era el sentido. Y así lo reproduce también esta carta. El saludo que encontramos en los dos primeros versículos dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que comparten con nosotros el privilegio de la fe, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Aquí empezamos a notar algunos elementos importantes que ya describíamos de la carta. Se presenta como Simón Pedro, estos dos nombres, el uno griego, el original del Señor, pero el segundo hebreo, el primero, Simón, ¿no? Y el segundo grecolatino, Petrus o Petro, ¿no? Que es poco común. No encontramos en otros espacios con esta presencia de dualidad, como para subrayar que está hablando no de cualquier Simón, no está hablando de cualquier Pedro, que seguramente para esa época ya empezaba a ser un nombre invocado o evocado por la comunidad cristiana. Como siempre, también presenta cuál es la autoridad desde la cual está transmitiendo este mensaje, de manera que los destinatarios, las comunidades destinatarias, le presten la atención debida. Se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Inmediatamente vienen los destinatarios que no tienen la especificidad de algunas de las otras cartas dirigidas a ciudades o a personas concretas. Cuando decimos ciudades, son las comunidades cristianas en esas ciudades. Aquí es bastante más general, nos dice que le escribe a quienes comparten con nosotros, es decir, la comunidad desde la cual está escribiendo el autor, el privilegio de la fe. Recordemos que el sentido de privilegio implica distinción, algo de lo que uno debe sentirse contento, orgulloso y saber acoger y aprovechar debidamente. Recordemos que el contexto es esta exhortación a la perseverancia en medio de una situación de persecución y dificultad. Entonces, dense cuenta que no están excluidos o en una situación de desventaja, sino al contrario, alégrense, dense cuenta de que el Señor les está capacitando, les está acompañando y ustedes tienen la posibilidad de contribuir a extender esta nueva buena noticia. Aunque dentro de eso pues se den también estas dificultades, estas circunstancias de malentendido y persecución. Es un privilegio la fe, el haber crecido en confianza. Finalmente, el privilegio es la relación, como él bien dice, con el Señor Jesucristo. Habla de justicia, la justicia de nuestro Dios y Salvador, que es Jesucristo. No es una justicia al estilo del ser humano, no estamos hablando de repartir premios y castigos, que a lo mejor pudiese estar presente todavía en la conciencia de algunos de estos cristianos primitivos, sino es la capacidad que la fe da para permitirle a Dios que nos ajuste, que nos justifique, como a Pablo le gustaba decir, la justificación. La fe justifica. Y la fe no quiere decir que nos cambie un estado jurídico de culpabilidad a indulto,
como lo queramos ver, sino que está hablando de una relación existencial, de una transformación profunda de la totalidad del ser humano. Eso es lo que Dios puede hacer y eso es lo que el Señor Jesús hace. Ya aparece una expresión de lo que se llama alta cristología. Sabemos que en un primer momento la mayor parte de la comunidad, incluyendo los discípulos y discípulas del Señor Jesús, no consideraban o no percibían a plenitud este misterio de la divinidad que habitaba en él. Y a lo mejor las primeras décadas de la fe cristiana, ese paso no estaba la gente capacitada a darlo. Ya empezamos a ver algunos elementos de este reconocimiento en las cartas de Pablo, sin que se atreva a dar completamente el paso, pues recordemos, trae toda una tradición de un monoteísmo a ultranza, ¿no? Entonces, reconocer que en la realidad divina hay distintas personas, distintas presencias, pues requirió la experiencia de la comunidad, la transmisión y sobre todo elementos que los propios místicos aportaban a la comunidad para entender la forma como el Dios cristiano, el Dios trinitario, comunidad de amor, se relacionaba con la comunidad. Ya hemos hablado en otras ocasiones del texto prototrinitario tal vez más conocido, que es el final de la segunda carta de Pablo a los Corintios, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ya empieza a ver esta experiencia que el Señor Jesús se relaciona con nosotros como gracia, como don. Un don que cuando lo acogemos, cuando lo recibimos precisamente como don, sin pretensión de pagar nada, acogiendo su gratuidad radical, esa relación con el resucitado nos conduce al encuentro con el Padre. Pablo llama con el término Dios, el Theos, en esta carta, como fuente de amor. Y al experimentar a Dios como fuente de amor, caemos en la cuenta, lo vivimos en esta relación del ser humano con el trascendente, con Dios, y también en nuestra relación interpersonal. Y esa es la comunión que el Espíritu nos regala, que el Espíritu nos dona. Es la forma como el Espíritu se comunica con nosotros. Aquí vemos otra fórmula donde ya se conoce o se reconoce a Jesús como Dios y Salvador. Finalmente, la bendición, petición que es común en estas cartas, en el versículo 2, que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Siempre se pide algo por la comunidad a la que se le está dirigiendo la carta, que como decíamos no es una en particular, sino pues prácticamente a todas las personas que comparten esta experiencia de encuentro con el resucitado y la construcción de relaciones de comunión basadas en la relación que el Señor nos modela, y eso se traduce, es lo que pide, pero conoce que se da a través de la gracia y la paz, ¿no? La acogida del Dios que es gratuidad, que es entrega gratuita, y la paz que viene de eso. Desea que tanto esta gracia como esta paz abunden en ustedes y que esta paz y esta gracia viene precisamente del conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Vemos cómo, habiendo dicho un par de líneas arriba, ¿no?, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y ahora se habla de Dios y de Jesús nuestro Señor. Volvemos a decir, está creciendo esta conciencia, ¿no?, esta experiencia de que Dios no es una soledad volcada sobre sí misma, una soledad aislada, sino que el propio dinamismo de la unicidad divina implica comunión, implica personas que la integran. Y es de este Dios que es comunión del que estamos llamadas a ser imagen. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.